Muy bien, arranquemos con el primero. Nos dice el ejercicio. El tolueno es un líquido incoloro, transparente, con un olor característico, es un buen solvente, una sustancia que puede disolver a otras sustancias. El tolueno también ocurre en forma natural en petróleo crudo y en el árbol tolú. Es producido en el proceso de manufactura de la gasolina y otros combustibles a partir del petróleo crudo, en la manufactura de coca a partir del carbón. Se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz para las uñas, lacas, adhesivos, y nos sigue dando muchísimas cosas, datos del tolueno que a nivel de cultura general están buenísimos, pero no son cosas que nos vayan a evaluar, que no tenemos que saber, y que tampoco son relevantes para resolver el ejercicio. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque al final de todo esto que nos dice, un montón de cosas que nos lleva mucho tiempo leerlos, pero siempre hay que leer todo el ejercicio porque puede darnos algún dato o algo, en este caso lo van a leer y van a ver que no. Al final me termina diciendo, en la configuración del tolueno se verifican, punto. Y cuando leemos las opciones, nos habla de los distintos orbitales moleculares o de los tipos de enlaces que podemos tener en la molécula de benceno. Recordemos un poquito lo que habíamos visto al principio de la unidad de química orgánica con respecto a los orbitales moleculares o a los tipos de enlaces que se podían formar cuando dos átomos de carbono se juntaban o, por ejemplo, un átomo de carbono se unía a un átomo de hidrógeno. Los enlaces podíamos dividirlos en dos grupos, enlaces sigma y enlaces pi, pero también podíamos dividirlos en base a qué tipo de orbital se estaba juntando. Los enlaces que se producen entre orbitales híbridos con orbitales híbridos, en este caso estamos trabajando con el benceno, de esta forma fíjense que acá tenemos la estructura del benceno, van a ver que tenemos los 6 átomos de carbono que hemos dibujado y cada carbono está unido al otro. Este círculo verde que vemos acá es lo que conocemos como enlace pi gigante, por eso se grafica de esa manera el benceno, o en este caso el tolueno, que es un derivado del benceno. Entonces, dibujamos la estructura, por ejemplo, en este caso, con una forma desarrollada, donde tenemos todos los enlaces que tiene la estructura del tolueno, en este caso, y ahora podemos analizar qué tipos de enlaces hay. Lo que más nos conviene hacer es ir viendo en cada uno de esos enlaces que dibujamos, que son estas rayitas que unen a un átomo con el otro, qué tipo de orbital se está uniendo. Podemos arrancar por los hidrógenos, por los carbonos, de cualquier forma que queramos. En este caso, lo hemos puesto en colores distintos para poder ir diferenciando bien qué enlace es cada uno y de qué forma lo fuimos analizando. Entonces, primero podemos trabajar con el grupo metilo, que tenemos la estructura del benceno, el anillo aromático, y luego este metilo. El metilo, que forma parte de la estructura del tolueno, tiene hibridación sp3, entonces está unido a 3 átomos de hidrógeno y al carbono del benceno. Estos enlaces que tenemos acá son unión de tipo sp3 del carbono con el orbital s del hidrógeno. Entonces, 1, 2, 3 enlaces sp3s. Ahí ya anotamos los primeros. Después, este carbono tiene hibridación sp3, el carbono del metilo, pero el carbono del benceno, recordemos que todos los carbonos del benceno tienen hibridación sp2. Entonces, acá en naranja, tenemos enlace sp3, sp2. También lo tenemos anotado. Después, volvemos a ver la estructura, en este caso en celeste, hemos marcado los enlaces carbono-carbono, y tenemos sp2, 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 es decir, vamos contando cada una de las rayitas que están marcadas en celeste en este caso, para ver el tipo de átomo que está unido a otro. En este caso, todos los átomos de carbono del benceno tienen hibridación de tipo sp2. Por lo tanto, cuando cortamos todas esas uniones, tenemos 6 enlaces sp2, sp2. Después, contamos los enlaces entre estos carbonos del benceno con los hidrógenos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. sp2s. También lo hemos anotado acá en rojo. Y después tenemos un enlace pi gigante que en los anillos aromáticos, o en este caso en el tolueno,
se graficaba como un círculo adentro de la estructura. También lo anotamos. Todos estos enlaces que están en este cuadro negro son enlaces de tipo sigma, porque se están produciendo entre orbitales híbridos carbono-carbono, sp3-sp2, sp2-sp2, o entre el carbono y el hidrógeno, que eran enlaces de tipo frontal. Por eso son enlaces sigma, que recordemos nuestros dos tipos de enlaces, sigma o pi. Los enlaces sigma eran los más fuertes y los enlaces pi eran los enlaces más débiles o más fáciles de romper. Entonces, todos esos que hemos marcado que están adentro del recuadro negro son enlaces de tipo sigma porque, repetimos, se producen entre orbitales híbridos y orbitales híbridos, carbono-carbono, o entre un orbital híbrido del carbono y el hidrógeno. Por lo tanto, son 15 orbitales sigma. Y el enlace pi gigante no es sigma, el nombre nos lo dice, es pi porque se está produciendo entre los orbitales puros que le quedaban al carbono, en este caso a los 6 carbonos del benceno, que son orbitales puros de tipo PZ. Entonces, PZ, 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 juntaban todos los electrones en esta nube electrónica que formaba el benceno, que se llamaba enlace pi gigante, y terminamos teniendo esta respuesta. Cuando vamos a las opciones, nos vamos a encontrar que hay una de ellas que dice 15 orbitales moleculares sigma, que es lo mismo decir, o ya, a nivel coloquial, es lo mismo decir orbital molecular o enlace, mínima diferencia técnica, seleccionamos la opción correcta. 15 orbitales moleculares sigma y un enlace pi gigante. Acá, entonces, tenemos la respuesta correcta. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número 2 del modelo de examen. El enunciado nos dice, al analizar un compuesto, se determina que los porcentajes de elementos que lo conforman son los siguientes. Cloro, 73,19%, carbono, 24,74%, hidrógeno, 2,06%. Se sabe que estructuralmente el compuesto es un ciclo y nos da los pesos atómicos del hidrógeno, carbono, oxígeno y cloro. Cuando trabajamos con este ejercicio, lo primero que podemos notar es que nos dan los porcentajes, es decir, la composición centesimal de este compuesto con el que estamos trabajando. Siempre que nos dé la composición centesimal, hay que acordarse de sumar todos esos porcentajes que nos da el ejercicio para asegurarnos de que sea el 100%, es decir, el total, y no nos esté faltando a lo mejor un elemento, que puede ser generalmente el oxígeno. A veces pasa que nos dan los porcentajes de todos los elementos, menos del oxígeno o del hidrógeno, para que nosotros en alguna parte del enunciado nos demos cuenta que esa diferencia corresponde a ese elemento que no nos están nombrando. En este caso, si sumamos todos esos porcentajes, y además nos guiamos por el dato que nos dice que el compuesto es un ciclo, y en ninguna parte nos da a entender que es oxigenado o que tiene nitrógeno, por ejemplo, ya confirmamos con el 100% también que el compuesto solo tiene cloro, carbono y hidrógeno. Siempre que estemos trabajando con este tipo de ejercicios donde me pregunta, en este caso, el nombre del compuesto, tendríamos que primero ver si en alguno de los datos que nos da hay algún dato específico que nos permita directamente nombrar o por lo menos identificar el grupo, que en este caso, si miramos las opciones, van a ver que no es un grupo el que hay que nombrar, sino un compuesto en específico, o sea, con nombre, apellido, posiciones y toda la cuestión. Pero también podemos trabajar a partir de la composición centesimal para calcular fórmula mínima y con algún dato a lo mejor poder llegar a calcular la fórmula molecular. En este caso, nos da la composición porcentual y no nos da nada más. Entonces, a partir de esa composición porcentual, podemos llegar a calcular la fórmula mínima de este compuesto, que muchas veces coincide con la fórmula molecular. Entonces, no es necesario que nos den, por ejemplo, acá el peso molecular del compuesto para poder corroborar de qué compuesto se trata. Para poder calcular la composición centesimal, el primer paso que teníamos que hacer, después de calcular la composición, que en este caso el ejercicio nos lo da, pero podría darnos los datos de masas para que lo hagamos nosotros y calculemos la composición porcentual, tenemos que dividir el porcentaje de cada uno de los elementos, por ejemplo el cloro, por su peso atómico, el carbono por su peso atómico, y lo mismo con el hidrógeno. Recuerden que es peso atómico, no peso molecular. Tenemos 7 elementos en la tabla periódica que son diatómicos: cloro, bromo, flúor, yodo,
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. En esos 7 casos siempre hay que prestar atención para no meter la pata y poner el peso molecular. Siempre la división es porcentaje sobre el peso atómico. Primer paso entonces, dividimos estos porcentajes por peso atómico. En el caso del cloro obtenemos este resultado, 2,06, el mismo resultado para el carbono y el mismo resultado para el hidrógeno. Una vez que ya hicimos esta división del peso por la composición porcentual sobre el peso atómico, el siguiente paso era buscar entre todos esos resultados el valor más pequeño, que en realidad es el máximo común divisor. Entonces, buscamos el resultado más pequeño y luego dividíamos a todos esos resultados por ese valor más pequeño que habíamos encontrado. En este caso, en los 3 cálculos me da el mismo valor, 2,6. Entonces, no me queda otra que elegir ese mismo valor, 2,6. Dividimos entonces y obtenemos el resultado 1 para el cloro, 1 para el carbono, 1 para el hidrógeno. Eso significa que el peso la fórmula mínima es carbono, hidrógeno, cloro. De esta forma, al tener la fórmula mínima, luego calculábamos el peso de la fórmula mínima, que era 48,45, en este caso gramos por mol, y después hacíamos la división entre el peso de la fórmula molecular, lo que es lo mismo, el peso molecular de la sustancia, que en este caso es de 291 gramos por mol, por el peso de la fórmula mínima y nos daba un valor, en este caso 6. Ese 6 me indicaba que había que multiplicar a la fórmula mínima por este valor que acabamos de obtener. De esa forma, al multiplicar la fórmula mínima, carbono, hidrógeno, cloro, que la acabamos de calcular en este momento, al multiplicarla por 6, terminamos obteniendo la fórmula molecular, que es carbono 6, hidrógeno 6, cloro 6. Si construimos una estructura a partir de esa fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 6, cloro 6, terminamos encontrando este compuesto, que es un ciclo hexano, es un alcano, que ha reemplazado en cada uno de los carbonos uno de los hidrógenos por un cloro. Entonces, estamos ante el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexa, cloro, ciclo hexano, que es la opción que tenemos presente en la opción D. Vamos con el 3. En el 3 tenemos el siguiente enunciado. Al hacer reaccionar 300 mililitros de 1-butanol al 9% peso en volumen, con 600 mililitros de fluoruro de pentanoilo, 0,9 molar, y se sabe que la reacción tuvo un rendimiento del 60%, nos dice cuántos gramos del producto principal se obtuvieron. En este caso, estamos ante un ejercicio donde trabajamos con química orgánica y además trabajamos con soluciones. Entonces, cada uno de estos datos que nos da corresponde a uno de los reactivos. Lo primero que tenemos que hacer siempre, porque este no es para hacer un ejercicio de estequiometría, es reconocer esa reacción que me está dando. Y tenemos que hacemos reaccionar 1-butanol, que es un alcohol, con cloruro de pentanoilo, que es un halogenuro de acilo, un derivado de ácido. En este caso, tenemos acá la reacción. Cloruro de pentanoilo reacciona con 1-butanol. En este caso lo hemos escrito con palabras, luego con fórmula semidesarrollada y después con fórmula química, fórmula molecular en cada uno de los casos. Al hacer reaccionar un cloruro de acilo, en este caso cloruro de pentanoilo, con 1-butanol, que es un alcohol, el cloro del cloruro de pentanoilo sale de la molécula y se va con el hidrógeno del butanol, del grupo oxidrilo, y me termina formando ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, el pentanoilo se une con el butanol que perdió el hidrógeno y me termina dando pentanoato de N-butilo, que es un éster, es otro derivado de ácido. Estas reacciones eran muy comunes entre los derivados de ácidos, donde si yo ya me aprendía cuáles eran todas las propiedades químicas de los ácidos, los derivados, anhídridos, ésteres, amidas y cloruros de acilo, tenían prácticamente las mismas propiedades químicas. Por ejemplo, acá, un derivado de ácido, que es el cloruro de pentanoilo, con un alcohol, me da un éster. De la misma forma que un ácido con un alcohol también me da un éster. En este caso, el producto principal, que la pregunta que nos hace, es el pentanoato de N-butilo, que justamente es el éster. Una vez que ya tenemos la reacción balanceada también, que en este caso
con coeficientes 1 en cada uno de los reactivos y productos, logramos balancear la reacción. Anotamos, sí, ahora los datos que nos da para ver de qué manera podemos hacer las relaciones estequiométricas que nos permitan averiguar qué cantidad de este producto se obtuvo. Primero tenemos el volumen de cloruro de pentanoilo, que son 600 mililitros, la concentración, que es 0,9 molar, lo mismo para el 1-butanol, pero 300 mililitros, y la concentración, que es 9 gramos por 100 mililitros. En este caso, como estamos trabajando con una reacción química y nos da datos de masas, por ejemplo, la concentración del 1-butanol es 9 gramos por 100 mililitros, una unidad física de concentración, y además me pregunta cuántos gramos del producto se obtuvieron, sí o sí tenemos que ir a calcular las masas molares de esos reactivos o productos en las que tengo que relacionar una unidad física, como es la masa, o concentración gravimétrica gramo por 100 mililitros, con una unidad química que es el mol, porque en definitiva cuando hacemos estequiometría siempre trabajamos con el mol, siempre leemos todo el mol y terminamos traduciendo al idioma de las masas, de los volúmenes, de los átomos, las moléculas o cualquier cosa que necesitemos. Entonces, calculamos la masa molar del pentanoato de N-butilo, que es nuestro producto, acá lo tenemos formulado en estructura semidesarrollada, y también la masa molar del 1-butanol, que también lo tenemos acá en estructura fórmula semidesarrollada. Una vez que ya tenemos los datos completos, recién ahí podemos empezar a hacer los cálculos estequiométricos. Y en este caso estamos trabajando con un ejercicio que, además de tener rendimiento, porque me da que tiene un rendimiento del 60%, también es un ejercicio de reactivo limitante y reactivo en exceso. Cuando nosotros tenemos un ejercicio de reactivo limitante y reactivo en exceso, donde en la reacción los coeficientes estequiométricos de todos los reactivos son iguales, por ejemplo, en este caso, un mol de cloruro de pentaloilo reacciona con un mol de N-butanol, o cualquier otro ejemplo que se les ocurra, donde los reactivos tengan el mismo coeficiente estequiométrico, no hace falta calcular reactivo limitante en exceso. Es decir, no hace falta hacer ningún cálculo extra. ¿Por qué? Porque si logramos pasar todas las cantidades de reactivos que tenemos a moles, sabemos que la relación siempre va a ser igual. Un mol reacciona con un mol, entonces 2 moles con 2 moles, 3 moles con 3 moles, y cualquier valor que se nos ocurra. Entonces, en este caso, lo más sencillo sería, a partir de estos datos del cloruro de pentanoilo, volumen y molaridad, calcular número de moles. A partir de la fórmula de molaridad, despejamos número de moles, me queda molaridad por volumen, y obtenemos 0,54 moles. Luego, hacemos lo mismo con estos datos del alcohol. Tengo 300 mililitros de 1-butanol y tengo una concentración de 9 gramos por 100 mililitros. Podemos calcular la cantidad de soluto. Pero acá, como estamos trabajando con una unidad física de concentración, gramos por 100 mililitros, necesitamos primero calcular cuántos gramos de 1-butanol hay en 300 mililitros de la solución y luego traducir esos gramos en moles. Entonces, primer paso, calculamos cuántos gramos de 1-butanol hay. Podemos hacerlo con la fórmula, con una regla de 3, o en este caso, planteando un factor unitario y decimos, si tengo 9 gramos de 1-butanol de soluto en 100 mililitros, en 300 mililitros, con los datos que tenemos acá que nos da el ejercicio, ¿qué cantidad de 1-butanol voy a tener? 27 gramos. Ahora, esos 27 gramos los convertimos a moles. Si un mol son 74 gramos, dato que habíamos calculado al principio, entonces 27 gramos serán 0,36 moles. Y una vez que ya tenemos la cantidad de moles de un reactivo y la cantidad del otro, ahí es cuando calcularíamos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo que está en exceso. Pero como las relaciones molares en esta reacción son 1 a 1, es decir, un mol de cloruro de pentaloilo reacciona con un mol de 1-butanol, directamente miramos los valores de moles y sabemos que aquel que tenga mayor cantidad de moles es el que es reactivo en exceso. En este caso tengo 54 moles, 0,54 moles de cloruro de pentaloilo y 0,36 moles de 1-butanol. Este es el que está en menor cantidad.
Por lo tanto, como la relación es 1 a 1, este es el reactivo limitante, el 1-butanol. Y a partir de él, siempre a partir del limitante, calculamos la cantidad de producto. En este caso, estamos trabajando también con un ejercicio de rendimiento. Entonces, cada vez que nos pida calcular, como en este caso el producto, está pidiéndonos calcular el producto real, cuánto realmente obtuvimos de este producto. Para poder calcular cuánto realmente obtuvimos, necesitamos primero calcular el producto teórico. ¿Cuánto hubiéramos obtenido si la reacción hubiera tenido un rendimiento del 100%? Es decir, si no hubiera perdido nada, en el mejor de los casos, ideal, ese sería mi 100%. Y luego le calculo, en este caso, el 60%, que es el rendimiento. Siempre hay que recordar que la relación es producto teórico con un rendimiento del 100, entonces, si conozco el porcentaje de rendimiento, puedo calcular el producto real. Eso sería lo que hay que hacer acá. Primero, producto teórico. ¿Cuánto hubiera obtenido si el rendimiento de la reacción hubiera sido del 100%? Entonces, mirando las relaciones estequiométricas que tenemos planteadas en la reacción balanceada, podemos ahora calcular. Y tenemos esta relación estequiométrica. Un mol de butanol me produce 158 gramos de pentanoato de N-butilo. Entonces, 0,36 moles de 1-butanol me producirán 56,88 gramos de pentanoato de N-butilo. Eso es lo que yo hubiera obtenido si el rendimiento de la reacción hubiera sido del 100%. Pero como es del 60%, ahora planteamos y decimos lo siguiente. Si con un rendimiento del 100% hubiera obtenido 56,88 gramos de producto, con un rendimiento del 60% voy a obtener 34,13 gramos de pentanoato de N-butilo. Es la respuesta que tenemos acá en la opción B. Vamos con el 4. Nos dice nombrar y nos da directamente esta estructura para que le pongamos nombre. Siempre que estamos nombrando compuestos orgánicos, como una estructura y poner el nombre, hay que reconocer el grupo funcional más importante. En este caso, el grupo funcional más importante que tenemos presente en esta estructura es el grupo amida, que es lo que estamos marcando en verde. Si nosotros queremos mirar qué es lo que tenemos acá, este carbono tiene un doble enlace con el oxígeno y además tiene un enlace simple con el grupo amino. Y luego, el grupo amino, que acá lo vamos a marcar en rojo, se unió a una cadena carbonada. Entonces, acá vendría esa cadena que marcamos en rojo. Además, para este lado también tenemos otra cadena. Por lo tanto, acá estamos en presencia de una amida N sustituida. Eso no la convierte en una amida secundaria, porque si fuera secundaria tendría que tener dos grupos amidas. En este caso es una amida en la que el nitrógeno reemplazó o sustituyó uno de los hidrógenos por una cadena carbonada. En este caso, una cadena de 5 carbonos, acá la vamos a contar, donde tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este radical que tenemos acá es un radical complejo, es decir, es un radical que además también está ramificado. Entonces tenemos que ver el nombre que le vamos a poner. Pero también hay que mirar cuál sería la cadena principal, que es toda esta cadena marcada en verde, que es la que está unida al grupo amida, es decir, la cadena que contiene el grupo amida. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces estamos ante una amida de 4 carbonos, y para nombrar a las amidas había que pensar siempre en el ácido correspondiente. Podemos nombrarla por nomenclatura IUPAC, sería ácido butanoico, cambio el ico por amida, me queda butanamida, o con la nomenclatura clásica o tradicional, donde el nombre del ácido de 4 carbonos era ácido butírico. Entonces cambio ico por amida, me queda butiramida. O sea que el nombre de la cadena principal de este compuesto es butiramida o butanamida. Algo que podríamos hacer es mirar las opciones y tratar de descartar todas aquellas opciones que no tengan un nombre de amida. En este caso, si leemos, vamos a ver que todas están nombradas como amida. Entonces, no nos permite, en este ejemplo particular, eliminar ninguna. Vamos a ver ahora entonces el nombre que le vamos a poner.
Dijimos, una amida de 4 carbonos, que es la butanamida o butilamida. Fíjense también que en las opciones no usamos nomenclatura clásica, entonces eso también nos orienta a trabajar con la nomenclatura IUPAC. Y para poder nombrar correctamente a la amida, decimos, es una butanamida que en el nitrógeno tiene un radical de 5 carbonos. Pero a ese radical también hay que ponerle nombre. Entonces, lo que tenemos acá, lo vamos a dibujar en rojo, pero al costado, es una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos con un radical metilo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, es un butilo que en la posición 3 tiene un metilo. Por lo tanto, el nombre de este radical es 3-metilbutilo. Ese sería el nombre que le corresponde a este radical, radical complejo. Y está en la posición N, es decir, ¿cuál es la posición del 3-metilbutilo de este radical que acabamos de marcar? En vez de poner un número, ponemos N. Por eso decimos que es una amida N sustituida. ¿Cuál será el nombre completo de este compuesto? Entonces, para poder nombrarlo correctamente, decimos, es la N, paréntesis, 3-metilbutil, cerramos, butanamida. Ese es el nombre correcto, es una butanamida que en el nitrógeno tiene un radical que es el 3-metilbutil. Un butilo que en la posición 3 tiene un metil. Buscamos la opción correcta y acá encontramos que esta es la opción que acabamos de encontrar. N-3-metilbutil butanamida. En el ejercicio 5 nos dice, marque la opción que corresponda a los compuestos A, B, C y D. Y nos dice, A reacciona con tricloruro de fósforo para darme B, B reacciona con amoníaco para darme este compuesto que es una amida de 3 carbonos. Luego esa amida de 3 carbonos se somete a una deshidratación y obtenemos el compuesto C, y luego C se hace reaccionar con hidrógeno para darnos el compuesto D. En este tipo de ejercicios, donde tenemos que ir revisando o pensando en las distintas propiedades químicas o métodos de obtención para ir reconociendo estas reacciones, puede ser que nos pida nombrar a los reactivos o productos de estas incógnitas, que en este caso es A, B, C y D, con nombre completo, como es este caso, fíjense las opciones, o directamente que nos pida calcular o averiguar, mejor dicho, el grupo en general en el que se encuentra. Por ejemplo, si es una amida, si es un aldehído, si es un ácido. En cambio acá, al mirar las opciones, nos damos cuenta que nos pide ponerle nombre completo. ¿Cómo podemos ponerle nombre completo? Y al leer estas distintas reacciones, hay un caso donde nos da el compuesto que se obtiene. 1, 2, 3 carbonos y es una amida, entonces estamos en presencia de la propanamida o propionamida, nombrándola dependiendo si queremos nomenclatura IUPAC, propanamida, que viene del ácido propanoico, o propionamida, que viene del ácido propiónico, nomenclatura clásica. Si ya logramos reconocer ese compuesto, ahora irnos hacia atrás para averiguar quién es A o irnos hacia adelante para averiguar quién es D va a ser un poco más fácil porque vamos a poder orientarnos y ponerle nombre. Vemos de dónde salió esta reacción de formación de la amida. Para obtenerla hicimos la reacción entre amoníaco y este compuesto B. Entonces podemos pensar, ¿qué podíamos hacer reaccionar con amoníaco para darnos una amida? Podíamos hacer reaccionar un ácido, un anhídrido, un cloruro de ácido o un éster. Cualquiera de esas 4 reacciones, es decir, cualquiera de estos 4 reactivos con amoníaco me dan una amida. Entonces, ahí al pensar en métodos de obtención de amidas, eliminamos todos los otros compuestos orgánicos. Solo puede ser B cualquiera de estos 4. Ácido, anhídrido, cloruro de ácido o éster. Pero veamos de dónde salió B. B salió de la reacción entre el compuesto A y tricloruro de fósforo. El tricloruro de fósforo, al igual que el pentacloruro de fósforo o el cloruro de tionilo,
nos servían para obtener cloruros de ácidos a partir de ácidos carboxílicos. Por lo tanto, ahí confirmamos que A es un ácido carboxílico y B es un cloruro de ácido. Como estábamos trabajando ya con la propanamida o propionamida, sabemos que ese ácido tiene 3 carbonos y que ese cloruro de ácido también tiene 3 carbonos. La propanamida viene del ácido propanoico o ácido propiónico. Por lo tanto, la opción A es un ácido propanoico o propiónico. Ya habiendo sabido eso, esta primera opción nos dice A es el propanal. Está mal, porque acabamos de averiguar que es un ácido. La opción B puede ser, la opción C puede ser, la opción D puede ser, guarda ahí con nomenclatura clásica o UPAC, pero la opción E, por ejemplo, no puede ser porque nos dice que es propanol, y el propanol no reacciona con tricloruro de fósforo para darnos un cloruro de ácido. O sea, A es un ácido, por lo tanto, ya tenemos 3 opciones para elegir. Hay 2 que ya despejamos. Luego me dice que ese cloruro de ácido reacciona con amoníaco. Entonces, también tendríamos que fijarnos quién es B. Si ya sabemos que B es un cloruro de ácido, en este caso, cloruro de propanoilo o cloruro de propionilo, dependiendo de UPAC o clásica, al hacer reaccionar con amoníaco, obtenemos la amida correspondiente, justamente la propanamida, que es la que nos nombran ahí con nombre y apellido, nos dan la fórmula. Entonces, miremos las opciones también para ver quién es B. La B dice ácido propiónico, bien. B, cloruro de propionilo, puede ser. La C nos dice ácido propiónico y miren lo que dice acá. Propionato de propanoilo, pésimo, está mal. Propionato de propanoilo es un nombre que le podríamos poner a un anhídrido, pero no a un cloruro de ácido. ¿Sí? La palabra debería decir cloruro de, para poder darnos cuenta que es un cloruro de ácido. Ya tenemos una opción menos para marcar. Y la opción C nos dice ácido propanoico, que está bien, y en B nos dice propanoato de cloro. Pésimo, no se nombran así los cloruros de ácidos. Entonces, sin necesidad de seguir haciendo el ejercicio, es decir, averiguar quién es C y averiguar quién es D, ya sabemos cuál es la opción correcta, porque es la única que no pudimos descartar. Todas las demás tenían errores abismales, muy groseros en el nombre, que es algo bastante común en este tipo de ejercicios. Por eso siempre está bueno trabajar con las opciones. Pero sigamos viendo si C y D están bien nombrados. Después de la amida que obtenemos acá, la sometemos a una deshidratación. Deshidratación de amidas nos conduce a la obtención de nitrilos. Entonces, a partir de la propanamida, vamos a obtener el propano-nitrilo. O, si le damos nomenclatura clásica, a partir de la propionamida, obtenemos el propio nitrilo. Opción C, perdón, opción B, punto C, nos dice propano-nitrilo. Perfecto. Y luego a C, que es un nitrilo, lo hidrogenamos, lo reducimos y obtenemos D. Cuando nosotros a un nitrilo le sumamos hidrógeno, lo hidrogenamos, lo reducimos, obtenemos una amina con la misma cantidad de carbonos. Y a partir de nitrilos siempre vamos a obtener aminas primarias. Entonces, si tiene 3 carbonos y estamos hidrogenando un nitrilo de 3 carbonos, obtenemos la N-propilamina, que es lo que dice la opción B en D. Por lo tanto, A es el ácido propiónico, B es el cloruro de propionilo, C es el propanonitrilo y D es la propilamina. Bien, en el 6 nos dice, ¿cuál de las siguientes reacciones necesita platino, paladio o níquel como catalizadores? Y nos da varias opciones de reacciones: deshidratación de ácidos, hidratación de un alqueno, hidrogenación de alquenos, nitración del benceno o degradación de Hoffman. Todas estas reacciones que tenemos son reacciones que existen y que hemos visto en química orgánica, pero no todas tienen los mismos catalizadores. El platino, el paladio y el níquel, estos 3 catalizadores que tenemos acá mencionados, son catalizadores que se suelen utilizar para las hidrogenaciones. La gran, por no decir todas, las hidrogenaciones que hemos visto en orgánica siempre requieren platino, paladio o níquel como catalizadores. Por lo tanto, la opción correcta es la hidrogenación de alquenos, que de todas las opciones que tenemos es la única en la que podemos usar
el platino, el paladio o el níquel como catalizador. En el caso de la deshidratación de ácidos carboxílicos, el catalizador en realidad es el ácido sulfúrico o el calor, que son las condiciones en las que se tiene que producir. La hidratación de un alqueno no requería un catalizador específico. La nitración del benceno requería ácido sulfúrico y la degradación de Hofmann usaba como catalizadores el bromo y el hidróxido de sodio o el hipobromito de sodio. Entonces, en este caso, la opción correcta es la opción C, hidrogenación de alquenos, que es la única reacción donde podemos usar estos catalizadores que nos nombra el ejercicio. Al producir una hidrólisis ácida a partir de la propionamida, ¿qué productos obtenemos? En este caso, tenemos que acordarnos de las hidrólisis de las amidas, que es el caso que nos está planteando, y las hidrólisis de las amidas podían producirse en medio ácido, hidrólisis ácida, o en medio básico, hidrólisis básica. Si miramos todas las opciones que tenemos, van a ver que en todas las opciones nos nombra bromuro. Entonces, nos puede ayudar para plantear la reacción, poder escribirla, si necesitamos verlo de una forma más gráfica y no nos acordamos directamente cuáles eran los productos, al darnos cuenta que nos dice bromuro, por ahí nos permite hacer la hidrólisis ácida con ácido bromídrico, como una forma, una ayuda que nos da por ahí el ejercicio en las opciones para poder graficarlo, tenerlo de una forma más concreta en la cabeza. Pero, si no, también nos podemos acordar que la hidrólisis ácida de una amida nos producía el ácido correspondiente, en este caso, si estamos usando la propionamida o propanamida, que tiene 3 carbonos, nos va a producir el ácido propanoico o ácido propiónico y una sal de amonio. En este caso, como lo planteamos con el ácido bromídrico, porque las opciones así nos lo decían, nos da bromuro de amonio. Con todos los ácidos que podemos usar para las hidrólisis ácidas, las relaciones estequiométricas siempre van a ser iguales. 1, 1, 1, 1, 1. Un mol reacciona con un mol para darme un mol y un mol. Excepto cuando trabajamos con ácidos dipróticos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, donde necesitamos 2 amonios para poder juntar con el ácido sulfúrico. Entonces, en ese caso, los coeficientes sí cambiarían y necesitaríamos 2 moles de la amida para que reaccionen con 1 mol de ácido sulfúrico para darnos 2 moles del ácido y 1 mol de la sal de amonio. En este caso, la pudimos plantear, como no nos pide tampoco coeficientes, o no es un caso de estequiometría o algo más, directamente podemos plantear la respuesta correcta, que es, a partir de una hidrólisis ácida de la propanamida, obtenemos ácido propanoico y una sal de amonio, que es la opción C. Vamos con el 8. Nos dice el ejercicio 8. Por muchos años, la industria del gas natural ha confiado en la sensibilidad olfatoria del ser humano y ha utilizado algunas clases de aminas, denominadas mercaptanos, como un aditivo precautorio que permite detectar fugas de gas natural en nuestros hogares y empresas. En los hogares, la forma amínica más sencilla, el amoníaco, se utiliza diariamente en varios productos de limpieza. Con respecto a las aminas, marque lo que considere correcto. En este caso, todos los datos que nos da antes de esto que nos pide de marcar cuál es la opción correcta, es irrelevante, es decir, nos sirve a nivel de cultura general, pero para el ejercicio no nos preocupa en lo absoluto. Entonces, como nos pide marcar lo correcto respecto a las aminas, podemos acordarnos rápidamente, buscar en la cabeza, carpetita de aminas, métodos de obtención, propiedades físicas, propiedades químicas, o ir viendo cada una de las opciones y ir analizando si es verdadera o no. En este caso hay que buscar la correcta. La opción A nos dice, la hidratación de un nitrilo produce una amina primaria. Esa opción está mal, porque la hidratación de nitrilos produce amidas o ácidos carboxílicos. No nos produce una amina. Nos produce una amida o ácidos carboxílicos. Sí es verdad que a partir de un nitrilo, en una hidrogenación o una reducción, podemos obtener una amina primaria. Pero acá no, obtenemos una amida o un ácido carboxílico. Por lo tanto, esta opción está mal. La opción B nos dice, la deshidratación de una sal de amonio produce una amina. Eso también está mal, porque la deshidratación de una sal orgánica de amonio nos produce una amida, que es un derivado de ácido, no una amina. Y la opción C nos dice, si se produce la hidratación de una amina, se obtiene una sal de amonio. Y eso también está mal,
La hidratación de las aminas no nos produce sales de amonio. Después nos dice, D. La reacción de aminas secundarias con ácido nitroso produce el alcohol correspondiente. Eso está mal. Cuando hacemos reaccionar una amina secundaria con ácido nitroso, independientemente si esta amina es alifática, de cadena abierta, o aromática, obtenemos siempre un nitroso derivado, que era un precipitado amarillo, oleoso, aceitoso. O sea que esta opción está mal. La reacción que nos produce un alcohol es la reacción entre una amina primaria alifática y el ácido nitroso. Pero acá, secundaria con ácido nitroso, nos da el nitroso derivado, que es un precipitado amarillo. Y por último, la opción E nos dice, al reaccionar con ácido nitroso, una amina primaria desprende nitrógeno molecular. Y eso sí es correcto. Las aminas primarias, al igual que las amidas, cuando reaccionan con ácido nitroso, nos desprenden nitrógeno molecular, que muchas veces los ejercicios nos dicen, o nos lo van a entender, al decirnos que se está produciendo un gas que burbujea, o se ve algo que burbujea en la solución. Ahí nos da a entender que se está produciendo nitrógeno molecular. Por lo tanto, acá la opción correcta es, al reaccionar con ácido nitroso, una amina primaria desprende nitrógeno molecular. En el punto 9 tenemos, la saponificación es un proceso químico en el cual los triglicéridos, moléculas que componen las grasas, reaccionan con una base, compuesto alcalino, de pH alto, como la sosa cáustica, que también soda cáustica o hidróxido de sodio. Los jabones elaborados mediante el proceso de saponificación en frío y con aceites vegetales de producción ecológica se pueden utilizar para el rostro, limpian, desmaquillan, aportan nutrición y humectan la piel. Si hacemos reaccionar trioleato de glicerilo con hidróxido de sodio, ¿qué productos vamos a obtener? De nuevo acá, todo lo que nos dijo al principio es introducción súper largas, de cosmética o los usos de los jabones, muy bonito como cultura general, pero no nos afectan para el ejercicio. Entonces así lo leemos completo y le prestamos atención a la última parte que nos dice, si hacemos reaccionar trioleato de glicerilo, que es un éster, con hidróxido de sodio, una base, ¿qué productos vamos a obtener? Esta reacción, nos lo dice al principio también, como para orientarnos, esa parte sí nos puede llegar a orientar, cuando dice la saponificación, es una reacción en la que hacíamos reaccionar un éster, formado a partir de ácidos de cadena larga, con una base fuerte, en este caso hidróxido de sodio. Y eso nos producía como producto, para la redundancia, las sales de estos ácidos de cadena larga. Entonces, si acá estamos usando el trioleato de glicerilo, que es un éster que se forma a partir del glicerol y el ácido oleico, esa parte de la cadena que corresponde al ácido oleico del triglicérido va a reaccionar con el sodio del hidróxido y nos va a formar oleato de sodio, es decir, una sal del ácido de cadena larga con el sodio. Y el glicerilo se regenera y se forma glicerol. Por lo tanto, los productos de esta reacción, a partir del trioleato de glicerilo en reacción con hidróxido de sodio, nos termina produciendo la sal de este ácido de cadena larga, ácido oleico, en este caso una sal, oleato de sodio, y nos regenera el glicerol o glicerina. La opción correcta es la opción A, que nos dice oleato de sodio y glicerina. Todas las otras opciones que tenemos están mal, porque ninguno de los productos que podemos, o que nos nombra, mejor dicho acá, se corresponden con esta reacción entre este éster de ácido de cadena larga, trioleato de glicerilo, con el hidróxido de sodio. Bien, por último tenemos el ejercicio 10, que nos dice, se produce la combustión completa de 60 gramos de una solución al 5% en peso de alcohol etílico. Al final la reacción, se recogen 200 centímetros gramos de vapor de agua, medidos a menos 16 grados Celsius y 1080 Torricelli, y nos pregunta cuál fue el rendimiento porcentual de la reacción. En este caso, ya ahí nos pide calcular el rendimiento de la reacción. Entonces, para poder ubicarnos, siempre el rendimiento lo podemos calcular a partir del producto real. Y para poder calcular el rendimiento también necesitamos el producto teórico para poder hacer esa comparación que siempre hacemos cuando queremos trabajar con el rendimiento. Siempre el 100% equivale al producto teórico, lo que hubiéramos obtenido si no hubiera habido ninguna pérdida, y el rendimiento, es decir, el porcentaje de rendimiento, se corresponde con el producto
real, que es lo que realmente obtenemos. En este caso, nos da como dato el producto real, porque nos dice que se recogen 200 centímetros cúbicos de vapor de agua y nos da las condiciones en las que esa cantidad de agua se midió, en este caso agua en estado vaporoso, por lo tanto la tenemos que tratar como un gas, y después nos pregunta el rendimiento porcentual. Entonces, este dato nos permite trabajar con el producto real y a partir de los datos que nos da de la reacción, donde nos dice que se produce la combustión completa de esta cantidad de solución, 60 gramos al 5% del peso de alcohol, nos va a permitir calcular el producto teórico. ¿Cuánto deberíamos haber obtenido de producto si el rendimiento hubiera sido del 100%? Entonces, primero, reacción balanceada, en este caso la tenemos escrita de una forma más sencilla y abajo en fórmula molecular. 1 mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno para darme 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Siempre cuando balanceamos reacciones de combustión, sea completa o cualquiera de las dos reacciones incompletas donde producimos monóxido de carbono o carbono molecular, siempre para poder balancear conviene primero balancear los carbonos, luego balancear los hidrógenos y al final balancear los oxígenos para que sea un poco más sencillo el trabajo. Una vez que ya tenemos la reacción escrita, completa y balanceada, volvemos a ver los datos y los anotamos, siempre presentes y de forma sencilla para poder verlos. En este caso, al costado. Masa de solución de etanol, 60 gramos, con una concentración de 5 gramos por 100 gramos de etanol, que sería nuestro reactivo, uno de nuestros reactivos. Después, la cantidad de agua que se recogió al final de la reacción, es decir, el producto que realmente obtuve, y nuestra incógnita, que es el rendimiento, y además, como siempre decimos, cuando nos da el dato de un reactivo en masa y nos pide, o mejor dicho, nos pide algún dato en masa, siempre la masa molar tiene que estar presente en el ejercicio para poder hacer las relaciones estequiométricas y traducir lo que es una unidad física, como por ejemplo acá, esa masa de solución con esa concentración gravimétrica, unidades físicas, a unidades químicas, el mol, que siempre en estequiometría trabajamos con mol. Entonces, una vez que ya tenemos todos los datos, nos vamos a ver cómo podemos trabajar con las relaciones estequiométricas. Primero, al tener la concentración de etanol y la masa de solución, podemos calcular cuánta masa de soluto, es decir, cuánta masa realmente de etanol pusimos a reaccionar. Entonces, si en 100 gramos de solución tengo 5 gramos de etanol, que este dato lo tenemos en la concentración, 5 gramos de soluto por cada 100 de solución, en 60 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? Y eso nos da como resultado 3 gramos. Es decir, que lo que nosotros pusimos a reaccionar fueron 3 gramos de etanol. Reaccionó con el oxígeno, se produjo una combustión y obtuvimos vapor de agua. Segundo paso, este dato que nos da del agua, medido en estas condiciones, el estado vaporoso, que nos dice que nos indica que hay que tratarla como un gas, a partir de la ecuación del gas ideal podemos despejar teniendo volumen, presión y temperatura el número de moles, es decir, cuántos moles de agua realmente obtuvimos. Entonces, despejamos y reemplazamos. Presión por volumen es igual al número de moles por R por T, y R y T pasan dividiendo para poder despejar número de moles. Presión 1,42 atmósferas por 0,2 litros sobre 0,082, que es el valor de la constante de la ley de los gases, por 257 Kelvin, que es el valor de temperatura justamente en Kelvin. Acá tenemos al costado el pasaje, menos 16 grados Celsius, le sumamos 273 y llegamos al valor de la temperatura en Kelvin, y pasamos de Torricelli a atmósferas. La equivalencia en ese caso era una atmósfera es igual a 760 Torricelli, y ahí podemos calcular, nos termina dando 1,42 atmósferas. Entonces, reemplazamos y terminamos averiguando que se obtienen 0,013 moles de agua. Eso es lo que realmente obtuvimos. Esa es la cantidad de moles que estaba
contenida en esos 200 centímetros cúbicos, de vapor de agua. Una vez que ya tenemos el producto real, para poder calcular el rendimiento, necesitamos comparar ese producto real con el producto teórico. Y el producto teórico siempre lo calculamos a partir de la estequiometría de la reacción. En este caso, si nosotros tenemos los 3 gramos de etanol que sabemos que pusimos a reaccionar, podemos hacer la siguiente relación, siempre mirando la estequiometría de la reacción. 1 mol de alcohol me produce 3 moles de agua. Entonces, planteamos acá la relación. 46 gramos de etanol, que es lo que pesa 1 mol, me producen 3 moles de agua. Entonces, 3 gramos de etanol, ¿qué cantidad de agua deberían haberme producido? 0,2 moles de agua, producto teórico. Esa cantidad de agua hubiéramos obtenido si el rendimiento hubiera sido del 100%. Último paso, comparar producto teórico con producto real. Entonces, calculamos el rendimiento. Si con un rendimiento del 100% hubiéramos obtenido 0,2 moles de agua, ¿qué rendimiento tuvo la reacción si realmente obtuvimos 0,013 moles de agua? Calculamos el porcentaje y nos da 6,5%. Opción D. Espero que les haya servido el modelo de examen y el video. Espero que hayan podido solucionar las dudas que tenían, si es que aparecieron. Y recuerden siempre rendir. Por más que ustedes piensen que no saben, que no alcanzaron a ver, que les faltó un montón por revisar, que hicieron resúmenes, apuntes, no importa. Rindan igual, no pierden nada. Es un momento donde pueden ver cuánto saben, que siempre es mucho más de lo que pensamos. Y de esa forma también con los exámenes podemos ver en qué cosas tenemos que ajustar un poquito, qué cosas hay que revisar, qué no nos quedó muy claro, o qué pensamos que no sabíamos nada y de pronto sabíamos un montón. Siempre hay sorpresas, entonces siempre traten de rendir los exámenes. Recuerden que la nota forma parte de una anécdota, no pasa nada si desaprobamos, no pasa nada si aprobamos, pero sí nos sirve como punto de control para poder ver cómo vamos y qué nos falta revisar para poder mejorar el estudio y seguir muy bien hacia adelante. Así que éxitos de parte de todo el equipo de química y que les vaya muy bien en el examen.